Contexto odontológico, con el doctor Eduardo Medrano. Y recuerda escucharnos por S21 Radio a través de Facebook y YouTube. Bueno, muy buenos días. Les habla el doctor Eduardo Medrano Cortés, coordinador de investigación y posgrado de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del H Consejo Editorial de la revista Contexto Odontológico. El tema de hoy sería Contexto Odontológico en vivo. Nos acompaña esta ocasión en el programa el doctor José Dolores Huerta Peña, profesor decano de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es director de la misma unidad académica y coordinador de la revista Contexto Odontológico. El maestro en ciencias, Marte Eduardo Treviño Rebollo, docente investigador de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas, coordinador de la revista El Contexto Odontológico, y el doctor Jesús Rivas Gutiérrez, docente investigador de la Unidad Académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, exdirector de la misma unidad académica, miembro activo del Consejo Editorial de la revista y fundador de la misma. Muy bien, pues les hacemos la cordial bienvenida a este programa e iniciaremos con algunas preguntas. No sé si alguien quisiera de ustedes hacer un comentario previo al tema que nos ocupa el día de hoy. Yo me permito iniciar la reunión o la entrevista con una alusión a lo que significa la extensión universitaria. Para mí la extensión universitaria comprende la presencia de la universidad en la comunidad, en su comunidad, en el estado, en el país y ahora en la época de la globalización en los países con los que tenga relación académica. Muy importante dentro de la extensión está la difusión cultural. Y la difusión cultural se realiza a través del arte, a través de las publicaciones, producto del pensamiento y del quehacer de los investigadores y de los docentes de la institución. Esa función es un tanto ardua, un tanto difícil, pues se requiere, además de la preparación académica, se requiere tener la voluntad para hacerlo, para escribirlo y para publicarlo, para difundirlo, para que aquellos, los que no tienen acceso a la misma, a la revista en sí, lo tengan a través de los medios electrónicos. Por tanto, creo yo que la revista, en este caso, cumple una función necesaria en todas las instituciones de educación superior, como es el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que en su tiempo, en los 80s, tuvo su revista oficial, Diálogo Abierto, y de que desafortunadamente en estos momentos no la veo presente. No obstante ello, hay publicaciones de la universidad, libros que hacen acto de presencia del trabajo de los investigadores que en soledad, silenciosamente, con escasos recursos, han sido capaces de publicar, de difundir sus ideas, su pensamiento, su quehacer. Muy bien, doctor, muchas gracias. Les habló el doctor José de Huerta Peña acerca de esta introducción del contexto odontológico en vivo. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo surge la idea de un espacio de difusión del conocimiento, de la ciencia, a través de esta revista? Bueno, antes que nada, quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento a nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque creo que paulatinamente se están generando los espacios necesarios precisamente para la difusión de la información universitaria que de una u otra manera tiene influencia en el quehacer cotidiano de nuestra sociedad. Respecto a la pregunta directa que se planteaba de
cuáles fueron las causas o las inquietudes que originaron la edición de una revista en la Unidad Académica de Odontología, pues creo que la respuesta es relativamente sencilla. El doctor Huerta, que me acaba de anteceder, hizo alusión a la importancia de la difusión de la información académica científica que se genera al interior de las comunidades universitarias. La Unidad Académica de Odontología, igual que otras unidades académicas de nuestra universidad, tienen una enorme tradición en la búsqueda de espacios o de fuentes de información. Desafortunadamente, en algunas unidades es posible su concreción y en otras no. En el caso que nos ocupa de la revista Contexto Odontológico, surge a raíz de continuas reuniones que se tuvieron entre varios maestros que tenían la inquietud de que se pudiera fundar una revista que sirviera como espacio propio y para todo el personal universitario que quisiera publicar de lo que se hace al interior de nuestra universidad. No nada más en el aspecto de investigación, también en el aspecto de docencia y de extensión. Por fin, después de varios esfuerzos, de varias reuniones, de tocar varias puertas, aproximadamente en el 2008, si no mal recuerdo, en una reunión que se tuvo con el doctor Huerta en lo específico, siendo director en ese momento el que les está hablando ahorita, concretamos abstractamente la idea de editar una revista. Y a partir de ahí, pues realmente empezó el trabajo arduo, el trabajo difícil, porque consistía en tratar de seleccionar entre esa gran gama de personas importantes y valiosas que hay en nuestra unidad y en nuestra universidad, quiénes serían o quiénes podrían ser los principales personajes que encabezaran la revisión, la supervisión académica de esta revista. Indudablemente un pilar en la concreción de esto pues fue el doctor Huerta y su experiencia que ha tenido, tanto en su participación directa en publicaciones anteriores o en ediciones de revistas anteriores, como en sus participaciones indirectas a través de las publicaciones o de los artículos que ha tenido. Pero en términos generales creo que se debió más a la inquietud de un gran número de profesores que pugnamos porque realmente nuestra unidad académica tuviera un órgano de difusión con la calidad que tiene actualmente la revista Contexto Odontológico. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta sería con respecto a quiénes pueden publicar y bajo qué temática en los artículos se aceptan para la publicación de esta revista. Doctor Marte Treviño. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues en cuanto a las normas de publicación, estas están fundamentadas en un pensamiento general de la inclusión. La inclusión en cuanto a los órdenes científicos que cada uno de los maestros interesados en su publicación lo hagan. De ahí pues también surge de forma hipotética el nombre de la revista, de manera que el contexto odontológico englobe pues realmente todo un ambiente en donde se desarrollen pues básicamente todas las actividades médico-odontológicas, pero no privativamente de ellas. En cuanto a la pregunta así en general, pues la publicación está abierta a varias expresiones científicas en este orden y que de alguna manera van a tener un impacto en el contexto de la odontología en general. Se tienen obviamente una serie de normas para su publicación. Actualmente contamos con un reglamento en donde las normas para publicar pues básicamente se adhieren a las normas generales de la misma y que en este sentido
la necesidad de la comunidad científica pues se vea cubierta por nuestra publicación, de tal manera que no se tienen unos parámetros muy enclaustrados para poder hacer su publicación. Muy bien, doctor Marte Treviño. La siguiente pregunta sería con respecto a que nos platicaran cuáles son las experiencias por las cuales han pasado para mantener la revista y en qué volumen o cuántos volúmenes se han publicado de la revista y pues sí, en términos generales las experiencias que se ha dado a través. Bien, yo voy a responder la pregunta, tratar de ser claro. Para iniciar, sabemos que para escribir un artículo, un ensayo, una reseña o cualquier tipo de actividad que represente el pensamiento plasmado en un escrito, se requiere hacerlo. Y para hacerlo, pues se requiere tener primero la idea, en segundo lugar, pues tener cuando menos las reglas mínimas técnicas para hacerlo. Para esto se implementaron 2 seminarios impartidos por el doctor Antonio Alanís Huerta, es doctorado en educación en París, a los profesores y a los docentes de la Unidad Académica de Odontología. Estos seminarios fueron seminarios teórico-prácticos, se daba la conferencia magistral y se dividía en mesas, y del primer seminario surgieron 4 artículos que se publicaron en el primer número y otros que posteriormente en el segundo se les dio publicación. Esto es por lo siguiente, porque no se nos enseña a escribir. Hemos perdido la práctica de la creatividad. Se nos ha olvidado que para esto se necesita tener la creatividad como un elemento importante. Muchos analizan el mundo, pero pocos lo cambian, pocos lo transforman. El mundo, me refiero al mundo académico, al espacio docente, al espacio de investigación, al espacio de extensión. Seguimos con las mismas normas y reglas barnizadas un poco y cambiar a veces para no cambiar o a veces para decir que ya cambiamos o que estamos al día. Y en ese sentido lo más importante de una institución, la materia prima de una institución, pues es el conocimiento. Y el fin último de es el que los estudiantes que transitan por la Universidad Autónoma de Zacatecas en sus diversas unidades de licenciatura y de posgrado, de preparatoria, aprendan a aprender por sí mismos, aprendan a pensar por sí mismos. En suma, aprendan a resolver los problemas pensando. No se requiere un aprendizaje memorístico, porque la curva del olvido viene pronto y eso queda precisamente en eso, en el olvido. Y es lo que no queremos. Pensamos que quien se atreve, quien quiere, quien puede y tiene la voluntad de plasmar su pensamiento en un buen artículo, ese artículo va a ser consultado hoy y posteriormente. No debe desecharse. Escribir por escribir, pues no es escribir. Es un poco llenar un poco el currículum. Pero escribir haciendo una investigación o producto de una investigación es algo más serio. Eso entra dentro de la línea que menos presupuesto tienen las universidades públicas estatales de nuestro país, la menos estimulada, se le dedica la menor cantidad del presupuesto universitario, desgraciadamente, y sin embargo, nuestros investigadores, los que no se van, porque algunos no regresan de sus posgrados, se quedan allá por razones diversas, pero los que están
son los que están de alguna manera enarbolando la bandera del conocimiento con sus artículos en los que plasman los avances de su investigación, en este caso y en muchos casos inédita. Las publicaciones que contienen los 3 números editados y el cuarto que está en proceso una de ellas tiene 30 años, enviada por un docente investigador de la UAM, de la UNAM, de Maracaibo, de Veracruz. Recibimos colaboraciones de diferentes partes, pero obviamente la mayoría son de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y eso nos complace y nos da mucho gusto porque quiere decir que les ha interesado la revista de ciencias sociales, de ciencias políticas. Hemos recibido colaboraciones, de manera que eso es para nosotros una satisfacción. Es un proceso silencioso, a veces incomprendido, pero finalmente lo que habla por el trabajo que tratamos de desarrollar es el producto, y en este caso es la revista y el contenido de la misma. Muchas gracias, doctor Huerta. Doctor Rivas, como fundador de la revista, ¿qué otra experiencia vivida tuvo para la puesta en marcha? Bueno, antes de contestar tu pregunta, quisiera hacer algunas referencias en el sentido de la importancia que es contar con una revista, sobre todo de carácter institucional. Indudablemente la trascendencia de una revista se mide o se puede medir a través de su longevidad, el tiempo que se edita. Y el tiempo que se edita va a depender de la solicitud o de la necesidad o de la lectura que se haga de la misma. Cito esto porque desafortunadamente en nuestra universidad, en nuestra unidad, en nuestra sociedad, poco se tiene el hábito de la lectura, y más de la lectura de carácter académico o científico. Afortunadamente, como lo acaba de mencionar ya el doctor Huerta, también el doctor Marte, paso a paso la revista Contexto Odontológico va abriéndose camino. No nada más dentro de nuestra unidad académica, sino a través de la misma Universidad Autónoma de Zacatecas e inclusive en otras universidades de otros estados y de otros países. Esperemos que dentro de muy poco tiempo podamos tener la oportunidad de poderle informar a la comunidad universitaria que esos pequeños pasos que ahorita está dando nuestra revista, y cuando digo nuestra revista me refiero a la Universidad Autónoma de Zacatecas, siga creciendo. Por otro lado, bueno, como tú lo preguntabas, creo que las experiencias en muchas personas de nuestra unidad académica pues son amplias. Algunas han sido satisfactorias, otras han sido un poco frustrantes, pero ha habido de todo. En el caso particular del que está hablando ahorita, pues tuve yo la oportunidad también de participar en una revista o en un intento de una revista que solamente se pudieron editar 5 números. En aquella ocasión la revista era trimestral, se denominaba Perspectiva Odontológica. Desde mi punto de vista, creo que podría considerarse a esa revista y a otras más como los cimientos de lo que ahorita estamos hablando. Desde ese entonces, desde el momento en que yo me involucré con la edición de una revista, se me quedó la inquietud y la necesidad de que nuestra unidad, como lo dije hace rato, pudiera tener un espacio de difusión en respuesta a una exigencia o a una demanda fundamentada, válida totalmente, de nuestro personal académico, porque se pedía que hubiera un órgano institucional donde se pudiera editar o publicar, más que editar, los logros, el pensamiento, las opiniones, el quehacer cotidiano que sucedía en nuestra unidad y en nuestra universidad. Con pláticas, en este caso con el doctor Huerta principalmente, a través de toda su experiencia, el doctor Marte también, que de una u otra manera participó en la revista que mencioné hace rato, Prospectiva Odontológica, del maestro Jesús Muñoz, con pláticas también en lo particular contigo, con el doctor Eduardo Medrano,
pues estuvimos ahí buscando, luchando, picando piedra para ver cómo esas inquietudes que cada quien tenía se podrían consensar en una idea general global y poder verlas reflejadas en la edición de esta revista. Afortunadamente, esas diferentes visiones, esas experiencias que cada quien tuvo, las experiencias personales que yo también tuve, permitieron, como también se dijo hace rato, concretizar esta revista. Creo que mientras más opiniones se puedan vertir en un producto como el que se está mencionando ahorita, el resultado va a ser más satisfactorio. Y siempre creo que van a ser más las satisfacciones positivas que se tengan que las negativas. Indudablemente, el esfuerzo cada día es mayor porque implica estar pensando en mejores maneras de difundirlo, elevar la calidad y hacer las invitaciones a las personas que estén interesadas, pero paso a paso creo que lo vamos logrando. Y una cuestión mucho más importante que quiero yo citar. La experiencia que me está dejando participar en esta revista es que también nuestras autoridades, tanto desde la rectoría a nivel central como de las propias de la unidad, se involucran cada vez más y más en fortalecer este órgano de difusión institucional, no nada más para bien interno, sino para bien de toda nuestra universidad. Contexto odontológico, con el doctor Eduardo Medrano. Y recuerda escucharnos por S21 Radio a través de Facebook y YouTube. Contexto odontológico, con el doctor Eduardo Medrano. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta, doctor Marte Treviño. ¿Cuál es la calidad de la revista Contexto Odontológico? ¿Es arbitrada, indexada, de divulgación? Y si cuenta con algún registro para dar su calidad. Sí, gracias. Pues muy buena pregunta. Le agradezco la pregunta, doctor Medrano. Esta revista básicamente surge con un número de reserva ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR, y donde, bueno, el trámite se llevó a cabo en tiempo y forma. Actualmente, a partir de este tercer número, ya lo tenemos catalogado dentro del ISSN. De hecho, en nuestra revista está tocando todavía pues puertas, ¿verdad? para su procedimiento pues ya de forma académica. Pero actualmente ya contamos con el registro, el cual pues da constancia del esfuerzo que se invirtió en esta revista, el esfuerzo de muchas personas, principalmente del doctor Huerta, del doctor Rivas, donde como bien lo mencionaron hace un momento, pues estuvieron tocando puertas, picando piedra, y que el producto que tenemos el día de hoy pues básicamente responde a ese esfuerzo que se ha tenido. Entonces, de alguna manera, este producto académico toma un nuevo rumbo, un rumbo académico, en donde, bueno, aparte de que es un producto atractivo a la comunidad científica, pues responde más hacia sus necesidades. Como bien se mencionó también, pues una revista surge en base a una necesidad, una necesidad de la comunidad científica, en donde necesitamos tener un lugar, un foro o un documento donde plasmar nuestros avances, y que en base a esto, pues también por parte de la administración en su momento de esta universidad, pues también fue pujante en cuanto a darle todo el marco legal a este documento. Entonces, pues con agrado mencionamos que ya a partir de este tercer número contamos con el registro ISSN, que es el 2007,
3461. Gracias, doctor. Otra pregunta, doctor Huerta. ¿Qué se está haciendo actualmente para mejorar la calidad de la revista Contexto Odontológico? Bien, esto es un proceso. Hemos mejorado lo que se refiere a la parte, digamos, propiamente técnica. Me refiero al papel, me refiero al acabado mate, al papel cuché con que esté elaborado y por el otro lado, en la selección estricta de los artículos. Para el número siguiente fue rechazado desafortunadamente un artículo de una persona que presentó un artículo que lo rechazaron los árbitros tomando en cuenta las bases que estableció el mismo Consejo Editorial. Eso es en bien de la misma revista. No tenemos lo hacemos de forma anónima, obviamente. Se tiene un formato específico para que el árbitro califique la revista, si es publicable o no, y si es, en el segundo caso, publicable, qué modificaciones deben hacerse a la misma. Se retorna al autor para que haga las modificaciones y con esas modificaciones supervisamos si se hicieron o no se hicieron de acuerdo al arbitraje. Posteriormente pasamos a revisión ortográfica, sintáctica, el paquete de artículos y posteriormente se pasa ya al diseño final de la misma y después se envía al Centro de Idiomas para la traducción del título y el resumen de los artículos. Finalmente se manda a imprimir y finalmente se distribuye. Es un proceso de 10 pasos que se tiene que llevar a cabo. En ocasiones hemos tratado de reducir el tiempo en el cual los árbitros revisen los artículos, esto para evitar que se prolongue mucho la publicación, que nos retrasemos en la misma y que salga a tiempo, porque tenemos obviamente que dar un informe de lo mismo, tenemos que renovar nuestro registro internacional y los derechos de contenido anualmente. De otra manera nos darían de baja, de manera que estar pendiente de esos pequeños detalles, pero grandes detalles importantes para quien publica. Y por el otro lado, hemos tratado para su distribución en sí, de distribuirlo a través de los docentes investigadores que nos hacen el favor de, cuando viajan a algún congreso, a algún evento o van a presentar una ponencia en alguno de ellos, pues que nos distribuyan la revista a nivel de la institución que los invita, y eso nos ahorra obviamente costos. Esto ha dado resultado, hemos tenido colaboraciones por esa vía y la seguiremos manteniendo. El gran problema en ocasiones es el presupuesto. Algunos maestros se han suscrito y han pagado una cuota, nos ha ayudado, tenemos un fondo, si no suficiente, cuando menos representativo, o que apoya la edición del número 4 de la revista, y eso nos da de alguna manera cierta seguridad para su edición, porque aparte de los problemas para que se escriba, de la invitación que se hace a todo mundo para que lo haga, ustedes ven que son personas avesadas, algunas de ellas en escribir, es decir, tienen el oficio pues de hacerlo. Otras están iniciando, a ellas les apoyamos más, y si es necesario, pues se buscará la forma de que se dé otro curso, taller, del cual surjan artículos para que nutran al 5º número de la revista. Ese sería otra de los propósitos que tenemos para que sea realidad y para que tengamos artículos que publicar, obviamente con los requerimientos y las normas que exige
la revista misma, ¿no? Le agradecemos, doctor. Otra pregunta, doctor Marte. ¿Cada cuándo se publica esta revista y qué otros medios de qué otros medios de difusión se utilizan para los autores? Sí, cómo no. El concepto original de la revista Contexto Odontológico es el contexto tradicional, el concepto tradicional de una revista en papel. Sin embargo, estamos obviamente entendiendo que en este proceso se tiene que tener la flexibilidad para los tiempos actuales. Entonces, antes de responder la periodicidad, me gustaría referirme un poquito a lo que sería el formato de la revista. Obviamente, no estamos de ninguna manera decidiendo que solamente sea una revista tradicional, ¿verdad?, de distribución en físico, en papel. Más aún, ya estamos dentro de las tomas de decisiones para que también tengamos un formato electrónico de la misma. Y que bueno, poco a poco, paso a paso, vamos a estar funcionando también en base a esos dos formatos. En cuanto a la periodicidad, pues decidimos tener una edición que podamos realizarla de manera sostenible. De esta manera, ya en base a la experiencia que acaba de mencionar el doctor Rivas de la revista Perspectiva Odontológica, la cual era trimestral, obviamente en base a esa experiencia se pudo determinar que la periodicidad de una revista pudiera ser un poquito más grande. En el caso actual de la revista Contexto Odontológico, tenemos una periodicidad semestral, de tal manera que tenemos 2 publicaciones anuales. Y en base pues a esas 2 publicaciones anuales hemos tratado de hacer sostenible este proyecto. De alguna manera, ya con el registro que ya lo tenemos, hemos tenido obviamente una mejor respuesta de la comunidad científica. Entonces, en términos actuales o actualizables de la revista, pues mantenemos siempre esa flexibilidad a lo que nos dicten los tiempos y las formas. Para esa situación, pues ya mencioné, ya estamos en proceso de la publicación electrónica y muy seguramente ya en base a este formato pues logremos una publicación con una periodicidad más corta, pero actualmente estaremos manteniendo esta misma periodicidad semestral. Gracias. Doctor Riva, a través de su experiencia y como fundador de esta revista, ¿cuál ha sido la forma de financiamiento de la misma? Bueno, es un tema bastante difícil de contextualizarlo. Antes de contestar a la pregunta, a mí sí se me hace muy importante que pudiéramos puntualizar 3 puntos en relación a la pregunta anterior que tú hiciste, de qué se está haciendo para elevar la calidad de la revista. Yo lo puedo concretizar a través de la experiencia que he tenido como parte de la revista. La primera de ellas, ya lo citaba ahorita el doctor Marte, no quedarnos a la saga de las políticas actuales innovadoras, no nada más en el aspecto de la edición, sino sobre todo en las políticas actuales que ahorita están resaltando mucho, que tienen que ver con el medio ambiente. De esa forma también la revista, disminuyendo el tiraje en físico, contribuye un poco o un mucho precisamente a esas políticas. La segunda de ellas, lo citaba también el doctor Marte y el doctor Huerta, la difusión. Obviamente la revista nació difundiéndose en nuestra unidad, después en nuestra universidad, y actualmente puedo casi garantizar que todas las facultades y escuelas de odontología del país que asisten a las reuniones anuales
o a las reuniones extraordinarias que organiza la FENFEO están enteradas de la publicación, porque como ya se dijo, siempre que se asiste ahí se lleva un buen número de revistas y se distribuye entre los asistentes de forma directa. El tercer punto tiene que ver, pues precisamente con la aceptación que cada vez es más notoria por parte de la comunidad científica, puesto que día a día, número a número, se diversifican los autores en relación a las unidades a las que pertenecen o a las universidades que pertenecen. Me faltó puntualizar que en el segundo punto no nada más la distribución se ha hecho a nivel nacional, también en efecto se ha hecho a nivel internacional en las reuniones que se han tenido en la OFEDU Dual, que es precisamente la agrupación de prácticamente todas las facultades y unidades académicas de odontología, pero a nivel latinoamericano. En el otro punto donde tú me preguntas que qué puedo opinar o qué podría yo decir respecto al financiamiento, pues es la parte dura, es la parte trabuca, por así decirlo, de la edición de una revista. A todo mundo quisiéramos presumirla, pero a veces a la hora de tocar puertas para buscar el financiamiento, a veces las respuestas no son tan abundantes. Pero afortunadamente, como lo dije yo en una intervención anterior, nuestras autoridades han entendido la importancia de poder contar con un órgano de difusión de la calidad de la revista Contexto Odontológico. En lo particular, aprovecho también esta oportunidad para agradecer en su momento al exrector Francisco Javier Domínguez Garay, quien nos apoyó económicamente en la edición de algunos números, al maestro en ciencias Antonio Guzmán, actual secretario general del ESPAGUAS, que también nos apoyó y nos ha apoyado continuamente en el aspecto financiero para la edición de la revista. Y como ya lo dijo el doctor Huerta, también agradecer a los profesores en lo particular, que de forma a lo mejor un poquito colaborativa o un mucho colaborativa aceptaron suscribirse a la revista y de esa forma tener un fondo revolvente, por así decirlo, para poder financiar alguno de los números. En su momento, bueno, las autoridades de nuestra unidad académica también participaron activamente con apoyos no de la dirección, sino de la unidad académica a través de la dirección, obviamente. Y en el último punto, no por eso menos importante, el apoyo de los mismos docentes que la han adquirido, la han comprado y que de esa forma pues se ha podido realmente lograr financiar los números que se han editado. Esperamos también como parte de las políticas editoriales en los siguientes ejercicios de los proyectos federales, extraordinarios o no extraordinarios, donde se pudiera insertar un proyecto con las características editoriales que nosotros hemos mencionado, para que a través de la federación, a través de los apoyos que se den, pues podamos tener un poquito más de tranquilidad en el sentido de que contemos ya con una bolsa un poquito más amplia para poder seguir editando esta revista. Y sobre todo considerando lo que planteaba el doctor Treviño cuando se mencionaba que se está pensando ya en la edición de una revista electrónica. Eso sin dejar de lado necesariamente la publicación de algunos números en físico. Pero como se puede reducir ya el tiraje, indudablemente el costo de la impresión se podría reducir enormemente. Le agradezco, doctor. La siguiente pregunta voy a dirigirla particularmente al coordinador del Consejo Editorial, porque la mayoría de los profesores, investigadores, tratamos de buscar de alguna manera los requisitos para poder publicar, dónde podemos nosotros consultar esos requisitos y yo quisiera que pudiera expresarme si pudiera ser a través de vía electrónica la consulta de los requisitos para la publicación. Bueno, sí, claro, dentro de nuestras normas de funcionamiento tenemos las de publicación. Estas pues básicamente se adhieren a los parámetros nacionales e internacionales de las revistas científicas ya más conocidas. Básicamente, en cada una de nuestras revistas, en la parte final,
vamos a encontrar las normas de publicación. Sin embargo, también pueden ustedes consultarlas o pueden hacer la solicitud en nuestro correo electrónico, que es proeditorial-uao@live.com.mx. A partir de pues también se puede hacer llegar o acceder a estas normas de publicación, y asimismo aquellos interesados también pudieran hacernos llegar su solicitud de publicación de sus artículos. De alguna manera pues tratamos de mantenernos al día, ¿verdad?, en las situaciones electrónicas, entendiendo, ¿verdad?, que los autores no todos se encuentran en la localidad, y como bien mencionaron anteriormente, pues esta revista ya tiene una difusión, inclusive tomando ya parámetros latinoamericanos. Entonces, dentro de nuestra correo electrónico, con todo gusto los pueden acceder, con todo gusto se los repito, sería proeditorial-uao@live.com.mx, o a los teléfonos de la Unidad Académica de Odontología y teléfonos celulares, que sería el 492-113-6965, 492-143-8122. Le agradezco la información, una valiosa información para quienes quieran publicar en esta revista Contexto Odontológico. La última pregunta va con respecto a qué acciones se están tomando en el Consejo Editorial y cuáles son los planes para el futuro de esta revista. Doctor Huerta, si usted quisiera contestarme la pregunta. Sí, actualmente el Consejo Editorial está sesionando semanalmente y está en el proceso de reforma, o más bien de reestructuración del reglamento interno del mismo. Esto lo hacemos semanalmente, todo cambia, entonces tenemos que adaptar el reglamento a las situaciones actuales. Esto lo hacemos de una manera democrática, abierta, y bajo la coordinación del doctor Marte Treviño. Tomamos acta correspondiente, se lee la siguiente vez todo el protocolo que se sigue para este tipo de actividades, de manera que tengamos un reglamento actualizado al presente y con vista al futuro. Por el otro lado, acabo de conversar ahorita hace un momento con el coordinador con el maestro Guerrero, que es el coordinador de informática de esta universidad, el cual va a conversar con el maestro Ricardo, que es quien se encarga o es el responsable, digamos, de esta área, para que creen un espacio específico para las publicaciones que hace la universidad, o bien anexarlo a la página de la unidad académica. Lo van a plantear, me lo van a comentar, y yo lo comentaré a su vez al Consejo Editorial para su discusión y aprobación en su caso. Eso es lo que tenemos como perspectiva futura, de manera que la revista, para que sea difundido el contenido de los artículos, requiere también un registro especial, que requiere obviamente un trámite ante la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, para que se difundan los contenidos de los artículos más leídos, de más interés, con más trascendencia, con más vigencia, con más presencia, pero eso será, digamos, un paso posterior. En este momento se difundirá solamente el título, el abstract, o sea, el resumen, el autor y su correo electrónico, para que en este caso puedan contactarlo. Y algo que creo yo también importante, señalaba el doctor Marte, son las normas para la publicación también,
que se incluyan como parte de ese link, como parte de esa comunicación electrónica, ¿no? Que es importante. Muchas gracias, doctor Huerta. Para finalizar, doctor, ¿algún comentario final, doctor Rivas? Mira, complementando la información que daba hace un momento el doctor Huerta, se ha discutido también la necesidad, y creo que todos estamos de acuerdo por unanimidad, en buscar el registro internacional de la revista, porque ese sería un elemento más que le daría un mayor valor y un mayor atractivo a la revista, para que las personas, los que se dedican a escribir, consideren como un espacio de difusión. Indudablemente, logrando ese registro internacional, podríamos empezar ya a hablar que la revista Contexto Odontológico podría ya estar dentro de las revistas de impacto o de mayor impacto, que es uno de los parámetros que en la actualidad algunos organismos evaluadores están solicitando tanto a las instituciones académicas como a los investigadores que quieren participar en los programas, como por ejemplo PROMEP, programa de estímulos, etcétera. Y si se logra eso, indudablemente, que no lo dudo, pues nuestra revista daría un paso enorme precisamente en la aceptación y la difusión, y también sería una revista atractiva para la publicación cada vez más de artículos con mayor trascendencia, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias, doctor. Doctor Marte Treviño, ¿algún comentario final? No, pues finalmente, pues el agradecimiento por el espacio que nos está brindando nuestra universidad, que de alguna manera nos permite llegar a una cantidad mayor de personas. Asimismo, de acuerdo a lo que nos han solicitado, pues estaríamos ya de una manera un poquito más frecuente en este espacio para la difusión científica propia de los artículos que en la revista estén ya publicados o los que emanen en el transcurso. Pues nada más el agradecimiento y la invitación, seguimos en la invitación de la comunidad científica para que veamos si podemos brindarle una opción para su publicación. Gracias. Gracias, doctor. Agradecemos la presencia en este momento del doctor José de Huerta Peña, del maestro en ciencias Marte Eduardo Treviño Rebollo y del doctor Jesús Rivas Gutiérrez. No nos despedimos sin antes agradecer su tiempo para esta edición de la radio, y además yo quisiera hacer una aportación que es la invitación a quienes escriben en su revista para poder ser entrevistados en este espacio. Muchas gracias. Gracias.